Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Muñoz. Me encuentro de nuevo aquí en una transmisión de nuevo por streaming, por el Facebook Live. Estamos aquí con el ingeniero Carles Romea. Nos encontramos desde los despachos de Sigurat en Barcelona, España. Aquí son las 5:20 de la tarde. Estamos en verano y bueno, hoy estamos en una sesión más entre estructuras. Primero que todo, antes de saludarlos, saludo al ingeniero Carles Romea. Ingeniero. Muy buenas tardes a todos, bueno, de tardes en Barcelona, buenos días ahí donde se encuentren, o buenas tardes, buenas noches. Perfecto, antes de continuar con esto, quiero invitarlos, primero agradecerles a todos los que nos han seguido en nuestro grupo Entre Estructuras. Les invito a que nos sigan ahí en pantalla ahora, más adelante les saldrá el grupo. Estamos generando discusiones, charlas allí a través del grupo. Está muy dinámico el grupo, así que les invito a los que no están que nos sigan ahora mismo. Hoy estaremos abordando ¿qué tema, ingeniero? Bueno, siguiendo un poco la última sesión que hicimos, que empezamos hablando de cimentaciones, hoy vamos a hablar de un caso particular de las cimentaciones, que son los pilotes o el sistema de cimentación por pilotaje. Así es, perfecto. Estamos enfocados en el tema de las cimentaciones. Sigurat tiene un máster dedicado exclusivamente a las cimentaciones y las estructuras de contención. Es un máster internacional y en el marco de esta charla de hoy estamos otorgando a todos los que estén interesados unas becas del 50%. Simplemente hagan clic en el enlace que tienen en la descripción arriba de esta transmisión o les aparecerá abajo en el apartado mensaje si están interesados en aplicar a una de estas becas del 50% para el máster internacional en cimentaciones y estructuras de contención de Sigurat. Hoy estaremos enfocados en este tema, el ingeniero ya nos lo ha compartido y bueno, estaremos discutiendo con esto. Además de esto, el ingeniero Carles Romea pues nos ha facilitado un documento que después del seminario, después de la transmisión por Facebook Live, estaremos compartiendo en nuestro grupo de Entre Estructuras. Sí, es la continuación, ¿no? Bueno, más que nada para animarlos a que se apunten al máster para que vean el tipo de documentación que nosotros preparamos dentro del máster. Es un apartado muy pequeño que hace referencia a lo que hablaremos hoy de pilotes. No es un documento completo, pero un poco para que vean la metodología que utilizamos. Perfecto, el documento estará disponible en el grupo de Entre Estructuras. Todos aquellos que hacen parte del grupo podrán acceder a este documento. Es exclusivo para los participantes del grupo, así que únete ahora a nuestro grupo de Entre Estructuras, escríbenos, podrán chatear con el ingeniero Carles Romea, con el ingeniero Liud Hernández, Edison Guanches, que han estado allí, el ingeniero Charles Coxer, que es el director del área de estructuras, y bueno, también podríamos estar conversando a través de este canal. Les invito entonces a que los que estén interesados en la beca y quieran aplicar, hagan clic en el enlace que aparece allí, nos dejan sus datos y un asesor técnico se pondrá en contacto con ustedes. No siendo más, pues yo los dejo con el experto, con el ingeniero Carles Romea, y espero que disfruten esta sesión y pues nos encontramos allí en la red. A través del móvil estaré leyendo las preguntas. Si tienen alguna duda o inquietud para el ingeniero Carles Romea, me la hacen ahí en el apartado de mensaje que yo me acercaré a él y le expondré las preguntas, dudas o inquietudes de ustedes. Ingeniero. Muchas gracias. Pues bien, tal como comentaba con Sergio, hoy vamos a hablar de los pilotes, es decir, uno de los elementos básicos para las cimentaciones profundas. Recordemos dos imágenes que todos tenemos porque la hemos visto en fotografías o igual hemos estado. Por ejemplo, la ciudad de Venecia, que está, saben, construida encima de una marisma cerca del mar. Pues bien, toda la cimentación de estos edificios son edificios construidos sobre pilotes. Y otro caso característico que todos conocerán son las construcciones parafíticas de la Oceanía, que no son más que elementos que se sustentan sobre troncos de árbol, en este caso, que no dejan de ser pilotes, que se clavan en un tipo de terreno que es muy blando y, por tanto, sustentan, eso sí, edificios muy ligeros, pero que lo hacen mediante un elemento que nosotros llamamos pilote y que inicialmente, ya desde la antigüedad, se utilizaba en la construcción en terrenos de poca capacidad resistente. Si
Si ustedes asistieron a la última sesión que hicimos de Facebook Live, recordarán que cuando hablábamos de los tipos de cimentación, hablábamos básicamente de tres, lo que sería una cimentación superficial, es decir, cuando el terreno resistente lo encontramos a flor de piel, es decir, en la misma zona en donde vamos a cimentar. Por contra a esta tipología estructural de cimentaciones superficiales, cuando teníamos el terreno a una profundidad que el otro día más o menos hablábamos de 4 o 5 metros, que es la facilidad con la cual trabajan las excavadoras hoy en día y que las palas pueden acceder a estas profundidades, hablamos de cimentación semiprofunda, y hoy vamos a hablar de cimentación profunda, es decir, para fijar un orden de magnitud, vamos a hablar de entre 6 y 10 metros, a partir del cual nosotros encontramos la capa resistente del terreno y donde vamos a ir a transmitir nuestras cargas. Es decir, que si nosotros tenemos que cimentar nuestro edificio en una cota que vamos a marcar como la cota de referencia 00, la tipología del terreno a partir de la cual nosotros encontramos capas resistentes estarán a partir de los menos 6 metros en adelante. Este valor de 6 metros en el contexto de la construcción actual es básicamente la longitud máxima que puede tener con solvencia una pala de una retroexcavadora. A partir de aquí, hacer cimentaciones superficiales como puedan ser zapatas o losas en la parte superficial no es posible. Tampoco es posible buscar capas intermedias a partir de pozos de cimentación y por tanto tendremos que ir a buscar esta capa resistente a una cota muy inferior. Por tanto, cuando hablamos de 6 o 10 metros no deja de ser un parámetro de referencia, pero también sabemos que en esta distancia intermedia el hecho de hacer pozos de cimentación puede ser excesivamente caro. Y también para poder bajar a 6, 10 o incluso 20, 30 metros por debajo del nivel de la capa de cimentación, lo que tendremos será también un coste añadido con maquinaria específica para hacer este tipo de cimentación. Por tanto, hay un aspecto que es puramente técnico, es decir, la capa resistente la encontramos a una profundidad ya mayor que los 6, 7, 8 metros, pero luego hay una segunda razón puramente económica que tendremos que balancear estos dos valores para poder decidir si hacemos una cimentación semiprofunda o profunda a base de elementos propios de la cimentación profunda. Básicamente, ¿qué es un pilote? Un pilote no es más ni menos que una columna y por tanto trabaja básicamente a compresión, y por ser una columna, históricamente esta columna ha ido derivando en diferentes materiales. Vamos a ver cómo históricamente el primer elemento de pilotaje era un tronco de árbol directamente, con una madera que fuera resistente a la humedad, por tanto no podía ser cualquier tipo de madera. Estos troncos de árbol lo que se hacían era hincarlos directamente en el terreno, que era un terreno que por la propia definición de las cimentaciones profundas debía ser un terreno de mala calidad y que buscaba en las cotas inferiores un terreno resistente sobre el cual transmitir las acciones directamente. Por tanto, la primera idea que hemos de tener es que si es una columna, trabaja básicamente a compresión. Y si trabaja básicamente a compresión, será un elemento comprimido que además tiene una particularidad importante, cual es que a pesar de que el terreno sea un terreno de una calidad resistente menor, también es verdad que este material que está dentro de esta zona está confinado por un material que, a pesar de no ser de una gran calidad, sí que no le permite excesivos movimientos y que, por tanto, a pesar de trabajar a compresión a longitudes muy elevadas, estamos hablando de 10, 12, 15 metros,
es muy poco propenso al pandeo, ya que se encuentra perfectamente ligado por todo el perímetro y por lo tanto es muy difícil que llegue a deformar por pandeo. Por tanto, podemos hacer una primera aproximación, que es una columna que trabaja a compresión simple con la capacidad de pandear muy restringida y que por tanto podemos considerar que es una compresión pura. Además, en el segundo nivel podemos ver, ya cuando se utiliza el concreto, que los pilotes pueden ser de concreto, incluso, como es el sistema MENAR, muy conocido también por las patentes que se utilizan, Franchi y la misma MENAR, que son lo que llamamos, por ejemplo, pilotes con grava, es decir, que se rellenan con un material más resistente que el propio terreno, y por tanto estos pilotes de grava permiten actuar incluso como material, y más modernamente, con la utilización de perfiles metálicos, podemos considerar que estos elementos metálicos introducidos en el terreno actúan también como material resistente. Sea cual sea el material, o bien madera, o bien hormigón, o bien grava, o bien un perfil metálico, la idea principal es que este material permite la transmisión de acciones que vienen en las cotas superficiales y se puedan transmitir hasta cotas inferiores, bastante profundas, y que a veces pueden llegar incluso a los 20 o 30 metros. Por tanto, un pilote es una columna que puede estar compuesta por estos materiales. Y según el método de construcción, vamos a ver dos tipos básicos de pilotes. Los que llamamos los pilotes in situ, es decir, construidos en el mismo terreno, o los pilotes prefabricados, que pueden venir, como su nombre indica, premontados o preconstruidos, y que después se colocan en la obra. Generalmente, los pilotes prefabricados se utiliza el método de Inca, que es un método que permite directamente clavar este tipo de elementos directamente sobre el suelo. La diferencia entre el pilote prefabricado, generalmente hincado, y el pilote hecho in situ, es que el pilote in situ necesita una perforación previa. Esta perforación previa indica que allí donde vamos a construir nuestro pilote deberemos hacer, por el método que sea, una primera extracción de material de terreno. Generalmente hoy en día se hace por medio de un sistema de hélice que va eliminando esta tierra, y en segunda fase, una vez hecha la perforación, se sustituye el material que por las características del terreno suponemos que es un material de baja calidad resistente por uno de una gran calidad resistente, que generalmente es concreto. Por tanto, lo que hacemos es una sustitución de un material de baja calidad por un material de alta calidad resistente, que nos garantiza la transmisión de cargas desde una zona superior a una zona inferior. Por tanto, los pilotes in situ que necesitan una perforación previa, desde el punto de vista constructivo, son más complicados o necesitan una tecnología diferente que los pilotes prefabricados. Porque un pilote prefabricado generalmente hoy en día son de concreto o bien directamente son perfiles metálicos, por medio de un elemento que actúa de martinete, es decir, un gran martillo con mucho peso, lo que hace es, por acción dinámica, lo va clavando en el suelo y va penetrando directamente. Fíjense que en el caso de que se vaya clavando directamente sobre el terreno, no hay una sustitución, no hay una perforación, sino que lo que se hace cuando se va clavando este material es que se va hincando en el terreno, que a su vez debe, por tanto, por la acción dinámica de el martinete que actúa sobre él, va penetrando directamente sobre el terreno. Y por tanto, esa acción necesita de una energía inicial, que es la de
hincar este material, por lo cual debe vencer una resistencia del propio terreno, ya que debe hacerse un lugar nuevo para poder ir penetrando dentro del terreno. Hoy en día las dos tecnologías se utilizan indistintamente y en función del número de pilotes que debamos construir y del tipo de terreno, pero también de la tecnología disponible en el lugar, ya que saben que la construcción es muy variable en función de la geografía, nosotros utilizaremos un sistema u otro. Ahora que ya conocemos exactamente cuál es la definición de un pilote y cuál es exactamente el material con el cual puede estar construido, vamos a ver dos conceptos que son importantes desde el punto de vista resistente. Es decir, cuando nosotros construimos un pilote, tenemos una columna introducida dentro del terreno y esta columna hemos visto que es capaz de soportar unas acciones verticales de acción normalmente de compresión o también incluso pueden ser de tracción, ya que estos materiales, en función de los esfuerzos que deban soportar, tendrán dos tipos de componente, de compresión o de tracción. Pues bien, en los materiales resistentes que hemos visto, solo disponemos, en principio, de la acción lateral del terreno, y finalmente lo que se conoce como la punta del pilote. En el caso de encontrar una capa resistente suficiente en un pilote que sea circular, como son generalmente, la reacción que produce el terreno nos ofrece en la punta del pilote lo que nosotros conocemos como resistencia en punta. Esta resistencia en punta vendrá dada por la tensión que aplica sobre el terreno multiplicada por el área. Fíjense que esto es simplemente esta pequeña o gran reacción que da sobre el terreno y que actúa directamente sobre la punta. Pero además de este valor, deberemos sumarle la reacción que nos ofrece el fuste, que no es más ni menos que el rozamiento que existe entre el pilote y el terreno. Y este rozamiento, multiplicado por todo el área del perímetro de este pilote, lo que nos ofrece será, en este caso, el diámetro, que será pi por d multiplicado por la longitud y por un factor que será el del rozamiento del terreno. Por tanto, sumando los dos valores de la resistencia en punta y la resistencia del fuste, tendremos finalmente la resistencia total del pilote. Perfecto, ingeniero Carlos Romea, muy impresionante la explicación, también porque como lo vemos también en el máster, lo que se busca a través de esto es la ejecución de proyectos que puedan contener. Durante el máster de cimentaciones, el cual le comentamos, le invito a que si está interesado en realizar el máster de cimentaciones o estructuras de contención, haga clic en el enlace que le saldrá a continuación para aplicar a una de las becas que estamos otorgando en este día, una beca del 50% en el máster de cimentaciones y estructuras de contención, en el cual abordamos normativa sísmica de los diferentes países de Latinoamérica y también abordamos pues normativas del Eurocódigo, porque ya que es un máster internacional, es una formación 100% online, no hay que moverse de la casa, no hay que moverse del país, son 600 horas online y tiene las acreditaciones de los software que se utilizan para el cálculo como tal, tiene la licencia temporal durante un año. Tenemos aquí una pregunta. ¿Sí? ¿Qué resistencia tiene que tener el concreto del cual está hecho los pilotes para resistir la acción dinámica en el hincado, y el nivel freático afecta en algo a la estabilidad del pilote? Sí, evidentemente. Bueno, aquí vamos a hacer, ya se adelanta un poco a lo que íbamos a explicar, porque ahora tenemos un tiempo muy limitado, pero generalmente los prefabricados, que son los que más se utilizan hoy en día en Inca, son concretos de 50
kilos por centímetro cuadrado, que más o menos son 500 megapascals, que es lo que se utiliza, 50 megapascals, que es lo que se utiliza hoy en día. Es decir, que son hormigones de gran resistencia, porque además una de las características que tenemos en este tipo de cimentación es que al estar bajo el suelo, una vez se ha construido, ahí eso ya no tenemos acceso nunca más. Por tanto, hay que tomar grandes precauciones desde el punto de vista no solo de la resistencia, que sería más que suficiente un hormigón 25, pero sobre todo desde el punto de vista de la durabilidad. Y efectivamente, como dice nuestro compañero, el efecto del freático además puede mermar la capacidad del propio concreto, y sobre todo si son aguas que tengan algún tipo de material que pueda ser químicamente que afecte al hormigón, y que por tanto se tendrá que analizar. Perfecto, mandamos saludos ahí a Héctor, que nos saluda desde México, a Rudy también nos saluda, a Kelvin, a Belardo, a Omar, que nos saluda también, a Fernando Mendoza, a Emanuel, bueno, por allí nos saluda Daniel también desde Perú, Fred, que nos hacía otra pregunta, a Erika, a Ricardo, a Enrique, bueno, a todos aquellos que están conectados ahora mismo, a Jonathan, a Susan. Por allí había una pregunta, ingeniero, y antes de hacerle la pregunta les recuerdo a aquellos que están interesados en aplicar a la beca del 50%, hagan clic en el enlace, nos dejan sus datos y un asesor técnico se pondrá en contacto con ustedes. Por acá había una pregunta, más como afirmación, si no mal recuerdo, Terzaghi catalogaba las cimentaciones en función de la relación de sus dimensiones y no en función de cierta longitud. Bueno, lo que pasa es que Terzaghi, que fue, digamos, el padre de la geotecnia moderna, piensa que Terzaghi y además Casagrande, etcétera, que son toda la escuela, digamos, de Estados Unidos, pero de gente que emigró en los años 30 por razones obvias de los países como Alemania, Polonia, etcétera. Cuando llegaron a Estados Unidos propusieron todo un plan para poder caracterizar perfectamente los terrenos y a partir de aquí ver los terrenos resistentes. Es cierto lo que dice de Terzaghi, pero que en el caso de los pilotes, y más modernamente sobre la teoría de Terzaghi, hoy en día se utiliza la de Brinch-Hansen, que es la que nosotros tenemos aplicada a los códigos Eurocódigo e incluso también los códigos americanos. Perfecto, ingeniero, una pregunta para todos aquellos que están interesados en realizar el máster. Durante el máster se ven proyectos prácticos, sí, claro, reales. Claro. Es que uno de los objetivos del máster es que hayan problemas reales a resolver en cada uno de los aspectos que vamos viendo, y evidentemente con pilotes, pero deberán resolver problemas reales a partir de los ejemplos que vamos comentando. También ustedes, los docentes, exponen casos en los que ustedes ya han participado. Bueno, proyectos. tenemos muchos casos de los que hemos podido trabajar, y además ahora en nuestro máster tenemos la posibilidad de ver cimentaciones con sismo, que aún da una visión mucho más general de este tipo de estructuras. Perfecto. ¿Mediante qué tipos de programas se realizan, nos pregunta Susan, se realiza el diseño de pilotes? A ver, en este máster, aparte de que nosotros siempre hemos utilizado CIPE, también tenemos la posibilidad de utilizar muchos otros programas, como puede ser Midas o como puede ser el PHPy, etcétera, que son estándares hoy en día en todo el mundo. Pero lo que es muy importante, y ya sabes que esto lo repito siempre, es saberlo hacer bien a mano y después pasar a los programas, no claro, al revés. Esa es una de las especialidades de la formación de Sigurat, el que el ingeniero que realiza el máster pueda tener el conocimiento y el criterio para desarrollar el 80% de los proyectos que se le presentarán en su vida profesional. Los invito entonces a aquellos que están interesados en realizar el máster y en aplicar a la beca del 50%, que hagan clic ahora en el enlace y dejen sus datos. Y bueno, ingeniero, para terminar entonces lo dejo. Nada, vamos a hacer simplemente el remate final, ya que hemos empezado con esto, pero fíjense que aquí tenemos siempre, como es normal en todas las cimentaciones, dos cosas que hemos de tener claras, que es, por un lado, lo que es la acción, que en este caso las acciones las proporciona la estructura del edificio que estamos calculando, pero después viene la reacción. Y aquí hemos de tener muy claro una cosa: la reacción, quien nos la proporciona,
no es el pilote, ya que el pilote forma parte de la estructura de cimentación. Quien nos proporciona la reacción es precisamente el terreno. Y por tanto, los valores que nosotros deberemos conocer para poder calcular estos valores, que son la tensión en punta y la tensión de rozamiento lateral, vienen a partir de un correcto estudio geotécnico. Fíjense que, como siempre, las cimentaciones, bien sean superficiales, en este caso profundas, necesitan una caracterización muy bien hecha del estudio del terreno a partir de un estudio geotécnico. Es decir, que estos valores de la tensión en punta y de la tensión de rozamiento lateral, que es la que nos permite asegurar lo que es precisamente la resistencia en fuste, a partir del estudio geotécnico nos caracterizará precisamente estos valores. Y recuerden que una cosa son los valores que nos da el estudio geotécnico y finalmente lo que nosotros llamamos valores de diseño o de cálculo que vienen afectados de coeficientes de seguridad. De acuerdo con los estudios geotécnicos y de acuerdo también con lo que comentábamos antes, un compañero que nos hablaba de la teoría de Terzaghi, recordemos que normalmente los valores del rozamiento vienen afectados por un coeficiente de seguridad 2, mientras que las tensiones en punta vienen afectadas por un coeficiente de seguridad 3. Es decir, que los valores de diseño serán siempre la tercera parte del valor que nos da el geotécnico en punta, y en el caso del rozamiento será un valor que viene afectado por un coeficiente 2. Pues bien, la suma de estos dos valores, resistencia en punta más la resistencia en fuste, con los coeficientes de seguridad 2 y 3, nos dará la resistencia total del pilote. Pero además, y esto es muy importante, como quien marca realmente el valor de reacción es el propio terreno, el valor total de la resistencia de un pilote viene limitado por un tope que llamamos tope estructural, que aunque las condiciones del terreno nos aseguren que la capacidad de este pilote es mucho mayor que la que nosotros podemos aceptar en el cálculo, no podemos sobrepasar unos valores que son valores límite de seguridad. Y alguien puede pensar, hombre, si yo hago un pilote prefabricado con un hormigón 50, es decir, de mucha calidad, ¿por qué la resistencia de este pilote está limitada a un valor mucho menor? Básicamente porque quien manda en este valor estructural es el terreno, no es el pilote. Por tanto, el que marca la resistencia máxima del pilote, que es el terreno, es el que nos dirá hasta dónde podemos llegar. Y además, tal como comentábamos anteriormente con Sergio, este tipo de cimentación, desde el punto de vista estructural, requiere unos valores de durabilidad muy elevados. Y pensemos que desde el punto de vista estructural, al quedar perfectamente hundido en el terreno, no es un material que tenga un acceso directo para poder ver si tiene algún tipo de deterioro con el tiempo y su capacidad resistente ha quedado mermada. Y solo conoceremos si su capacidad resistente ha quedado mermada de una manera indirecta, ya que algún tipo de asentamiento en el terreno o algún tipo de peculiaridad sobre esta estructura solo la veremos indirectamente en forma de una pequeña grieta o una gran grieta o algún tipo de deformación en la propia estructura que nos indicará que en la cimentación ha pasado algo y que por tanto deberemos comprobar el estado de esta cimentación por aguas subterráneas, por algún tipo de rotura de una red de conducción de aguas, etc. Por tanto, las precauciones que debemos tomar en las cimentaciones son mucho mayores que en las partes de estructura que sí que podemos registrar y comprobar a simple vista. Por tanto, estos coeficientes de 2 y de 3, que son muy altos, tampoco son excesivos dadas las características de este material.
Y así que con esto acabamos esta pequeña presentación de lo que representa un piloto. Perfecto. Para todos aquellos que están conectados, de nuevo les agradezco. Omar, Javier, Fred, Alejandro que nos saludan, Adrián, Héctor, Susan, José, Dorian, David, todos aquellos que se están conectando y nos envían saludos. Muchas gracias por sus saludos. Recuerden, si están interesados en aplicar a la beca del 50% para el máster internacional de cimentaciones y estructuras de contención, pueden hacerlo en el enlace que ven allí, que les sale ahí en el apartado mensajes o en la descripción de esta transmisión. Dejan sus datos ahí en el máster de cimentaciones, o si están interesados en alguno de otros máster de Sigurat, y un asesor técnico se contactará con ustedes y les explicará el procedimiento para aplicar a la beca. Recuerden entonces que, bueno, el ingeniero Carlos Romea hace parte del máster de cimentaciones y es el director del máster de estructura metálica y mixta, que actualmente décima edición. Actualmente está en la 10ª edición. Y que está homologada por la UPC en la Universidad Politécnica. Es una formación homologada por la UPC en la Universidad Politécnica de Cataluña, y pues es un ingeniero con mucha experiencia tanto en este tema como en el tema de rehabilitación, que también es un tema que se aborda desde las cimentaciones, cómo rehabilitar. Pero más desde el punto de vista de los micropilotes, que es una tecnología mucho más avanzada. Exacto. Entonces, si están interesados, el documento que vamos a dejar dentro de unos minutos en el grupo, ¿qué continuidad le da a esto, ingeniero? Bueno, a ver, es simplemente una pequeña presentación de las tipologías que vamos a poder ver de estos. Antes comentábamos de madera, de metálico, de hormigón, etcétera, pues un poco verán todo este tipo de presentación. Perfecto, si están interesados entonces en continuar esto y a través del grupo generar una conversación, síganos en nuestro grupo Entre Estructuras. Entran a Facebook, en el buscador ponen Entre Estructuras y nos agregan, ahí publicaremos eso y ustedes pueden irnos comentando, que también los ingenieros comentarán con ustedes, y pues generamos una discusión y estamos en tiempo real en conversaciones. Mando saludos entonces a Omar, a David, excelente explicación, ingeniero, nos dicen Beltrán Hernández, Alberto, Rodolfo, Víctor, todos aquellos que están ahí conectados, que excelente presentación. Gracias. Y bueno, una invitación para todos aquellos profesionales de la ingeniería civil o la arquitectura que quieren formarse, una invitación para que se formen con nosotros, ingeniero. Bueno, ya saben que nosotros, nuestra vocación es poder compartir todo este conocimiento, que lo hacemos a través de cada uno de estos másters y que están diseñados específicamente para cada área de estructuras, y que por tanto cualquiera que tenga algún tipo de interés o en estructura metálica o en estructura de hormigón o en cimentaciones o en sismo, etcétera, aquí en Sigurat encontrará el material para formarse y que estamos a su disposición. Perfecto, todos aquellos están invitados entonces, es una formación 100% online, son 600 horas online, tienen webinars, foros, conversaciones pues con los ingenieros, proyectos reales prácticos, tienen el aval pues de las universidades y también cuentan con la licencia temporal del software durante el año del máster. Póngase en contacto con nosotros si quiere aplicar a la beca. Ingeniero Carlos Romea, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de tener estas presentaciones. Y todos aquellos que están conectados, síganos Entre Estructuras y muchas gracias por esta transmisión. Muy buenas tardes a todos.